Vuelve a la pantalla de Canal 10 Documento, esta vez con un ciclo muy especial denominado Identidades y Memoria, donde no solamente vamos a contar las historias de vida de las personas que fueron víctimas de la última dictadura militar, sino también las investigaciones de la justicia federal para tratar de determinar qué fue lo que sucedió en ese tiempo acá en nuestra provincia. Con ustedes, Documento, Identidades y Memoria. El próximo 24 de marzo se cumplen 47 años desde el último golpe de Estado en nuestro país, que dejó en manos de los militares el destino de nuestra república. Acá, en nuestra provincia, hubo un despliegue militar importantísimo y un operativo que dejó un saldo de muchas personas desaparecidas. El centro clandestino de detención más importante era justamente el Arsenal Miguel de Ascuénaga. Allí, la justicia federal descubrió 13 esqueletos que pertenecían a las víctimas del terrorismo de Estado. Documento fue hasta el lugar e hizo un informe en el 2017 a fondo de lo sucedido en la zona. Te lo mostramos ahora. Estamos ingresando por Ruta 9 al municipio de Las Talitas. Esto es al norte de la capital de Tucumán. Por este lugar, por esta vía, hace más de 40 años cientos de personas eran trasladadas a lo que era la compañía de arsenales Miguel de Ascuénaga. Allí funcionó el centro de exterminio más grande del NOA argentino. En Argentina, equipos de arqueología descubrieron una fosa común en el Arsenal Miguel de Ascuénaga de la provincia de Tucumán. La mayoría de los cuerpos en este espeluznante descubrimiento se presentaban quemados, esqueletos, atados de brazos y piernas. En el predio del ejército argentino que funcionaba en Tucumán, se descubrió la evidencia más clara de lo que resultó ser el último eslabón del exterminio. A partir del año 1976, con el golpe de Estado por parte del sector militar, comienza el secuestro de gente, en este caso que es trasladada hacia arsenales, es decir, con posterioridad al golpe de Estado del 76, y comienza a transformarse con el tiempo en un centro de detención clandestino. Cuando digo clandestino me refiero a personas privadas absolutamente de libertad, sin conocimiento de la justicia, sus familiares desconocían dónde estaban, fue un centro de tortura y con el tiempo y en la investigación que llevaron a cabo aportaron muchísimo en estos casos las querellas, llegamos a la conclusión que fue un centro de exterminio. Y cuando digo centro de exterminio es un centro de destino final, es decir, confluían desde distintos centros clandestinos que se iban armando en el norte del país, confluían en su mayoría hacia arsenales y el que salía de arsenales se salvaba y si no desaparecía directamente. Tucumán es, hasta donde yo entiendo, es el único lugar donde efectivamente se ha podido llegar que en un predio militar encontrar los elementos concretos, palpables, contundentes
de esta metodología, digamos, la evidencia, desde el punto de vista judicial, la evidencia. En Arsenal se va sacando a luz una metodología de acción, pergeñada en los laboratorios militares de la década del 70, en base a acciones históricas previas, ¿no es cierto? No podemos eludir pensar en la experiencia del nazismo, pero esta metodología de la desaparición, de hacer desaparecer, ya se venía implementando en Guatemala, por ejemplo, 30 años antes que en Argentina. Han hecho desaparecer comunidades enteras. La justicia federal comenzó la investigación con los testimonios de sobrevivientes y arrepentidos. Hubo algunas personas que lograron salvarse, es decir, estuvieron un tiempo y por extrañas razones lograron salvarse. Y después apareció el testimonio de algunos arrepentidos, militares o gendarmes arrepentidos, y sobre todo hay un caso muy importante en la investigación, que es el doctor Augier, un médico que estuvo detenido varios meses allí y que escribe un testimonio que tengo entendido que lo hizo para sus nietos, este médico de Aguilares, que había sido secuestrado, pudo comprobar todo lo que pasaba y lo escribió en un relato que hace, que se llama Mi infierno, mi purgatorio. Alberto Argentino Augier era médico y rector del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda de Aguilares. Fue secuestrado el 29 de octubre de 1976 a la salida del colegio y llevado a Arsenales, donde estuvo 5 meses en cautiverio. Antes de morir, el 8 de septiembre de 2007, escribió una carta relatando el horror que vivió. Cuando llegué, había personas cautivas hacía un año. La mayor parte eran dirigentes, obreros, estudiantes, profesionales, artistas, cantores, comerciantes y hasta un viejo puestero de más de 70 años que apodaban el Carancho. Una noche, trajeron desde Santa Rosa a un señor, creo de apellido Maldonado, con su hijo de 11 años. Al instante de bajarlos, lo trasladaron a un espacio a la par del local. Lo torturaron y golpearon brutalmente pidiéndole que declare y confiese. El hombre decía que no sabía nada de lo que le preguntaban y a cada respuesta negativa le aplicaban nuevos golpes. El chico estaba presente y decía en medio del llanto: «Papá, contestá». Él decía: «No sé nada». Luego de más de una hora, le dispararon en la cabeza delante de su hijo, quien nos acompañó más de un mes. Se lo llevaron ignorando su suerte. Una tarde del mes de marzo, irrumpieron al local varios guardias. Contaron las celdas vacías, a los cautivos permanentes nos agruparon para un lado. Luego nos vendaron a todos la cabeza íntegra, apenas libres los orificios nasales. Colocaron algodones en los oídos y esposaron las manos hacia atrás. Algo grave pasaba. Como a las 22 horas, empezaron a arribar vehículos llenos de cautivos esposados de pies y manos que eran arrojados con violencia al suelo, y luego penetraban al local con el ruido característico de las esposas, empujados por sus guardias bajo insultos e improperios. Fue uno de los días, para mí, más desgraciados. Allí escuché a un guardia decirle a otro que el cautivo de la celda 60 era el ex senador provincial Damián Márquez. Los guardias trataban de justificarse alegando que eran órdenes impartidas por el gobernador Bussi y debían ser cumplidas estrictamente, puesto que su lema era: «Es preferible asesinar a un inocente antes que escape un subversivo». Tengo declaraciones testimoniales de Bussi disparándole en la nuca al chico Falú, el hermano menor de quien fue ministro de gobierno, vocal de la corte. Sí. Tengo hechos comprobados en donde Bussi dispara.
en noviembre del 2011, en esta fosa denominada número 4 por los peritos, se produjo el hallazgo de la mayor evidencia del exterminio. Aquí se encontraron huesos humanos articulados y parcialmente quemados, que luego permitieron la identificación de 12 víctimas y una más que todavía no fue identificada porque estaba totalmente quemada. Tal como lo define la Real Academia Española, exterminio es la acción de matar o eliminar por completo un conjunto de seres vivos. Esto es lo que pasó en este lugar. En Arsenales había galpones, lo logramos identificar, los galpones en donde tenían las personas en tabiques y estaban, incluso logramos determinar la forma en que estaban, los peritos lograron determinar la forma en que estaban puestos los tabiques, dónde estaban los lugares en donde se los encadenaban estas personas y en base a los distintos relatos, la prueba oral es la prueba más importante, la prueba testimonial. En base a ello se pudo determinar qué tipo de tratamiento tenían estas personas. Dentro del predio militar funcionaban polvorines, pero había uno en particular señalado por los sobrevivientes, donde se montó el centro clandestino de detención denominado Pabellón número 9. En sus inmediaciones existían 4 casillas prefabricadas que funcionaban como salas de interrogatorio y tortura. Es una serie de galpones, ¿sí? De polvorines, mejor dicho. Este es el número 9. Y bueno, este es el que se marca particularmente como centro clandestino de detención. Y nosotros en el trabajo de fotografías aéreas y digitales pudimos ver que había ciertas construcciones dentro de este alambrado perimetral, ¿sí? Que rodea el galpón número 9. Y en base, o sea, siempre cruzamos todas las informaciones, ¿no? O sea, fotografía aérea, digitales y los testimonios. Entonces pudimos ver que varios testimonios nombran que hay un baño, había un baño de construcción, o sea, de material, y 3 casillas de madera que se usaban, algunas eran casillas de tortura y otras para guardar materiales de la misma gente que estaba trabajando acá. Como premisa, un polvorín no puede tener electricidad, ¿sí? Porque es altamente peligroso. Entonces eso es como que confronta un poco también con el uso del lugar, ¿sí? Al haber electricidad es que se usó para otra cosa, ¿sí? Encontramos toda esta conexión eléctrica, vendría a ser, hasta fuera del galpón, ¿sí? Que bueno, los testimonios nombran claramente que acá había luz, de hecho las torturas y ese tipo de cosas necesitaban de luz, y además porque había militares acá todo el tiempo, ¿sí? Entonces pudimos encontrar y reconstruir el camino y el tendido eléctrico. Y bueno, la hipótesis era que este polvorín se utilizó como centro clandestino de detención y que había fosas comunes, ¿sí? Entonces esos eran los 2 grandes puntos. Delimitar el tema de las fosas y el tema del uso y funcionamiento del centro clandestino, ¿sí? En el marco de esta investigación, por primera vez se comprobó que se cometían incluso delitos sexuales a las víctimas detenidas en el ex Arsenal. En materia de delitos sexuales no se avanzaba en el país porque estaba bajo la figura de tormentos. El equipo de trabajo que me acompaña, la Secretaría de Derechos Humanos, con ellos comenzamos a examinar, porque aparecía la figura de la violación, la de abuso sexual, la de abuso deshonesto, pero no nos daba para ponerlo dentro de la figura de tormento. Entonces fuimos pioneros en esto y merced a la teoría del autor mediato, es decir, el responsable y los consecuentes responsables, avanzamos para imputar el delito de la figura de violación. Hubo testimonios fundamentales, incluso de militares,
que sirvieron para descubrir el infierno que vivían los prisioneros que eran trasladados al centro clandestino de detención que funcionaba dentro de este predio militar. 2 gendarmes, vía el Servicio Paz y Justicia de Pérez Esquivel, habían dado su testimonio a esta organización, la de Pérez Esquivel, de diferentes experiencias que ellos habían tenido cumpliendo su trabajo de gendarme, y relataban cómo se realizaba ese trabajo en diferentes destacamentos militares. Uno de ellos, Arsenal Miguel de Ascuénaga. Y daban cuenta e identidad de algunas víctimas. Entre los casos que cuentan estaba el fusilamiento de un padre con su hijo en las fosas de Arsenal. Luego de varios años de investigación, en noviembre de 2011 se produce, a unos 100 metros del galpón número 9, el macabro hallazgo de restos esqueléticos articulados de 13 personas que fueron fusiladas y calcinadas en la fosa común denominada número 4. 12 fueron identificados, un cadáver completamente quemado que no lo podemos identificar todavía, y bueno, esto es impresionante conocer este espacio físico y la proyección que uno puede hacer sobre los enterramientos que allí hubo. Allí también se pudo descubrir los lugares de quemados, porque no nos olvidemos que hubo enterramientos, se logró descubrir en 5 espacios donde existieron enterramientos y a partir del año, no tenemos exactamente la fecha, pero suponemos hasta el 83, e incluso sospechamos que con posterioridad al 83, es decir, años 84, 85, estuvieron quemando cadáveres. Logramos descubrir pequeñas piezas de quemados porque estos cadáveres quemados fueron removidos con maquinarias, y logramos determinar incluso hasta el último paso que hizo la maquinaria en ese lugar. Sí, bueno, este es el contexto, ¿no es cierto?, de hallazgos. Yo decía que habíamos encontrado en principio la fosa número 1, todo su interior habíamos registrado precisamente restos óseos quemados, fragmentados y elementos asociados de balística y neumáticos, ¿no? Y también mencionaba que estas fosas fueron removidas previamente a nuestra intervención. Las marcas que ustedes ven son marcas de dientes de retroexcavadora, que obviamente no son nuestra retroexcavadora, sino es precisamente la retroexcavadora que removió precisamente estas primeras 3 fosas, ¿no? Estas 3 fosas tenían las mismas características de hallazgos y eso. Acá los momentos fueron estos: se hizo el pozo para inhumar a las personas que iban a quedar dentro de estas fosas, y posteriormente a la quema hubo un intento de remover precisamente todos los restos. En ese intento de remoción lo que nos quedaron fueron las marcas de los dientes de la retroexcavadora. No solo la marca de los dientes de la retroexcavadora, en aquel sector nos quedaron hasta la marca de las orugas, ¿no? Era una máquina evidentemente de porte grande, que no era con neumáticos sino con orugas, o sea que bueno, bastante grande. Estas 3 fosas tenían características similares, las 3 estaban removidas previa a nuestra intervención, ¿no? Después la fosa 4 es donde están trabajando los chicos ahora, que es la fosa donde aparecieron los 15 individuos, y la fosa 5 es una fosa de quemados que está ahí, ahora lo van a ver, que es precisamente también un contexto de quema, donde ahí se observa muy bien la coloración de las paredes, ¿no es cierto?, y todos los elementos que determinaron precisamente ese hallazgo. Ese hallazgo es una prueba fundamental porque siempre fue una negativa de los que intervinieron en estos hechos, siempre declaraban que era una ficción, que no existió. La importancia es decir, acá está, como lo es el Pozo de Vargas, es decir, acá están los restos, podemos identificarlos, y hay muchísimos restos más que evidentemente vamos a encontrar posiblemente y que estamos tratando de identificar. Finalmente habíamos llegado, se comprobaba lo que efectivamente se habían dicho los gendarmes, y bueno,
Pero ¿cuál es además el otro gran descubrimiento? Que la fosa donde se encuentra mayor cantidad de restos óseos fue un error de ellos. ¿Por qué? Porque alrededor de esta fosa hay todo un espacio muy grande de fosas removidas. ¿Me entendés? O sea, al menos yo la explicación que me doy es que en algún momento estos genocidas se dieron cuenta que las pruebas estaban ahí y había que ahora hacer desaparecer las pruebas. ¿Entendés? La práctica de la desaparición ad infinitum, ¿no es cierto? Los cuerpos vivos y después los cuerpos muertos. El ocultamiento ad infinitum. Tres de las 12 personas identificadas en las fosas comunes pertenecen a la familia Alarcón. Abelino, de 65 años, y sus dos hijos, Miguel y Hugo, de 28 y 29 años. Ellos fueron secuestrados el 26 de febrero de 1977 en su vivienda ubicada en el Corte de Yerbabuena junto a toda su familia. Documento fue la casa de Nélida Alarcón y su esposo Juan Roldán, quienes nos contaron la dolorosa historia y la espera de justicia por sus familiares desaparecidos. Nosotros supimos de ellos cuando los entregaron los cuerpos en julio del 12 de julio del 2012. Bueno, a ellos los secuestraron en la casa en el kilómetro 12 junto con las cuatro menores. 5 menores con Mónica Alarcón, que es la chiquita que nosotros buscamos. Lo que pasa es que en esos momentos era reclamar por lo que uno realmente creía que era justo, o cree que es justo, ¿no? Porque creo que es justo lo que nosotros reclamábamos en esos momentos. Era perseguido, secuestrado, desaparecido. Jamás se vamos a negar nosotros nuestros orígenes. De mi parte, que yo pertenecido al PRT y que mi suegro y mi suegra o la familia, si bien es cierto, trabajaban de albañil, de electricista, las chicas trabajaban de empleada doméstica, pero había una militancia, un compromiso social con lo que menos tienen. Nélida Alarcón recuperó los cuerpos de su padre y sus 2 hermanos en las fosas del ex Arsenal, y aún no pierde las esperanzas de encontrar a sus 2 hermanas y a su madre. Yo quisiera encontrar el cuerpo de mi madre. No duermo de noche pensando, la siento que ella anda, la siento que ella me llama. Nosotros decimos Arsenales, para nosotros tiene un valor incalculable el hallazgo en Arsenales. Es lo mejor que pudo pasar en esta historia. Es lo mejor, ¿por qué? Porque no quedan vacíos las palabras de la gente que reclamaron, o de la gente que reclamó, y sigue reclamando por sus seres queridos. Entonces, ese ha sido el avance más grande que hay. Las pruebas son cadáveres que han sido recapturados de ahí, tanto de ahí como de Pozo de Vargas. Que no es guerra lo que hubo. Que hubo secuestro, tortura y desaparición de personas. Para usted, ¿quién fue el máximo responsable en esa época? Las cabezas de los sectores militares, no hubo uno solo. Esto tiene que ver con lo que se dio en llamar doctrina de seguridad nacional, que se la aplicó en toda Latinoamérica y que llevaba a que los militares, en este caso, se consideren que eran los dueños de los principios morales y éticos y en ellos residían. Y entendieron que cuando se habían trastocado estos principios, ellos tenían la autoridad
para llevar a cabo medidas, no estas, pero para ordenar la sociedad. Pero fueron sectores que se sintieron dioses. Me costó entender la violencia y la locura del ser humano, la irrazonabilidad del ser humano para sus congéneres. Es algo que me costó mucho entenderlo, sobre todo, asimilarlo, todavía no lo asimilo en muchas oportunidades. Esta zona periférica a los lugares importantes están siendo ganadas por la vegetación, producto de la falta de presupuesto. Lamentable y triste para un lugar que tiene tanta importancia histórica, donde personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y luego enterradas. Cientos de tucumanos perdieron la vida acá, en este lugar que debería preservarse. Y de acuerdo a los datos que pudo recabar esta producción, lamentablemente la zona de no innovar, esto es, donde se realizó el descubrimiento de las fosas comunes adentro de arsenales, hoy está ganada por la naturaleza y totalmente vandalizado. Las autoridades aducen que hay una falta importante de presupuesto. Lo cierto es que este sitio de memoria que debería estar preservado hoy no lo está. Nosotros hicimos las presentaciones ante la justicia para solicitar los permisos correspondientes y poder ingresar a la zona.